Hola y muy buenas. Estoy aquí para hacer algo que nunca hago. Este no es mi tema, pero creo que es algo que amerita discutirlo y es el caso de Luis Manuel Otero Alcántara. ¿Por qué lo quiero hacer? Porque a raíz de su llegada a los Estados Unidos y a raíz de la entrevista que le realizó Mario Pentón, el periodista, pues se ha suscitado una avalancha de reacciones negativas con respecto a este muchacho y a todo lo que se esperaba de él. Quiero hacer la aclaración, va a ser largo y profundo, entonces si no tienes el tiempo, no lo veas, desde ya te digo. Si tienes el tiempo y quieres informarte correctamente de lo que está pasando, entonces dedícale el tiempo. Todo el mundo está opinando desde la rabia y desde la frustración y por lo tanto de una manera muy simple, como eres un basura, este tipo no sirve, este tipo es un no sé qué. Bien. ¿Por qué hay rabia? ¿Por qué hay frustración? Porque simplemente había una expectativa y cuando las expectativas no se cumplen, aparece la frustración. Lo que yo esperaba no fue. Y eso es lo que ha pasado. Este muchacho resultó ser algo que la gente no esperaba. La gente esperaba que él fuera otra cosa. Y no lo estoy defendiendo, pero no tiene por qué serlo. Es decir, una cosa son las expectativas que nosotros nos formemos y una cosa es lo que cada persona es. Yo creo que muchos pensamos que él iba a ser un líder, que iba a ser una amalgama de todo el exilio cubano, ir contra Cuba, y evidentemente estamos viendo que esto no es así. Hay que dejar claro primero, antes de yo entrar a hacer todo el análisis de lo que está sucediendo, y ojo, esto es desde mi punto de vista, pero sí voy a hacer un análisis que de hecho he tomado muchas notas porque me basé en la entrevista de Mario Pentón, que es larga, dura unos 50 minutos creo, casi una hora. Entonces fui viendo la entrevista y fui tomando notas y haciendo mi análisis según cada punto que lo ameritaba. De hecho, le fui poniendo títulos a cada parte para ir desglosando esto desde el principio hasta el final. Lo que pasa aquí es que evidentemente él no es el líder político que la gente quiere que sea. Tenemos que tener en cuenta eso, que Luis Manuel no es un líder político de carrera. Es decir, él es un artista performance, es un activista de barrio, como mismo él dice, soy un negrito del cerro. Y su estructura mental funciona a través, no sé, como lo ve un artista, de experiencias tal vez sensoriales, anécdotas, colores, historias. Las cosas las ve a través de metáforas, como se puede notar en el caso este de la Virgen de la Caridad Rota, que él muestra ahí. Y entonces lo que empieza a pasar, que cada vez que Mario le hace una pregunta directa de un corte político, él lo que hace es que agarra eso, le da un par de vueltas y la devuelve como procesada desde su visión estética personal de artista, y no dice lo que la gente quiere que diga, que es: sí, eso es una dictadura y hay que mandar a los americanos y tenemos que ir y tenemos que derrocar aquello. No lo hace así, y no lo estoy defendiendo, simplemente estoy poniendo los hechos para que no esperemos cosas de personas que no nos van a dar. Uno tiene que aprender a leer y conocer a las personas y saber qué es lo que cada cual puede ofrecer. Y eso que todos quieren, él no lo va a ofrecer porque él no es esa persona. Él no es un líder ni un dirigente político que va a unir a las masas y va a ir contra Cuba, y no es eso. Ahí empieza el primer punto de frustración y de rabia contra él, porque ya llegó expresando cosas que van en contra de lo que todo el mundo esperaba. Lo otro que pasó es que él empieza a describir en esta entrevista, y Mario le dice específicamente, le dice: pero cuéntame, ¿cómo fue esto? Buscando que él hiciera una descripción más realista de todos los problemas del presidio político en Cuba. Mario está buscando que él dé un testimonio verídico y real, que él diga: me entraron a palos, me entraron a patadas, no comía, estuvo enfermo, y él nunca dice eso. Se hace difícil que este muchacho se convierta en la imagen de una denuncia del régimen cubano. Él no está colaborando a que exista una denuncia a través
través de su vivencia. Y obviamente que eso es un motivo de frustración, porque si tú eres una persona que viviste todas estas atrocidades, que tuviste la desdicha de estar ahí, entonces eres el testimonio vivo que puedes decir, a mí me pasó esto, yo estuve ahí y esta es la realidad y contra esto tenemos que luchar, cosa que él no está haciendo. Entonces empieza a contar su historia desde un punto de vista muy personal, y digo personal porque sabemos que él estuvo involucrado en el movimiento San Isidro, que es un colectivo, no es él solo, no eres tú solo, no es tu historia, es un colectivo que se une y se forma para denunciar y exponer los crímenes de la dictadura cubana. Por lo tanto, tú tienes que despegarte un poco de ti como individuo y apegarte más a las líneas de cuando tú formas parte de un colectivo que además representa a un país oprimido y un país bajo dictadura. Cuando tú tienes este testimonio en la mano y empiezas a individualizarlo, empiezas a apagar un poco los nombres y caras de las demás personas y empiezas a centrar la atención solamente en ti y en tu experiencia, y el mundo te está viendo a ti. Por lo tanto, la gente te va a creer y se va a llevar la imagen de lo que tú le vas a dar. Ojo, hay que tener mucho cuidado con esto, porque esto es muy poderoso en punto de vista de comunicación. Yo no lo había dicho antes, pero mi especialidad es comunicación. Yo soy licenciado en comunicación. Tengo otros estudios, pero tengo eso. Estudié también psicología, no me gradué, pero la estudié, y me da herramientas para hacer análisis, digamos, más profundo de lo normal, y es lo que hice en este caso. Entonces él empieza con su discurso, y aquí quiero tocar un punto que yo lo llamé la estrategia de supervivencia, donde dice que Otero Alcántara explica: en la cárcel él se propone dos cosas, como que no salir destruido ni mentalmente ni físicamente, y entonces para lograr esto empieza a alimentarse bien, empieza a hacer ejercicios todos los días, y todo esto ocurre gracias a las ayudas que las personas externas le dan. Es decir, le llevan comida, él dice comida en lata, y él empieza a tener una vida de ciertos cuidados. Y aquí empieza a haber una narrativa contradictoria, porque sabemos lo que es una cárcel y sabemos también lo que es una cárcel de preso político, donde hay un nivel de restricción elevadísimo. Entonces, claro, uno dice, pero ¿cómo a ti te dejan? Sí, es verdad que los presos tienen visitas y los familiares le llevan bolsas con cosas y demás, pero eso es muy limitado, es extremadamente limitado. Y a veces, porque recordemos que el presidio político es un presidio que es una causa injusta, porque tú estás encarcelando a un hombre simplemente porque piensa diferente a ti. Desde ahí ya partimos que no hay una condena justa. Por lo tanto, no hay tampoco mucha justicia en que ellos ni les importa mucho a los represores dejar entrar comida a un preso. Fácilmente te dicen no se puede y punto. Entonces todo esto empieza a generar una controversia, ¿verdad? Y todo esto era para, dice él, para no darle al régimen la satisfacción de verlos rotos. Y entonces esta postura de a mí no me quebraron, salí como con buen peso haciendo ejercicio, entra en contradicción directa con la imagen clásica que tenemos de una víctima, que esperamos verla que sale como en malas condiciones, mal alimentado, enfermo, todo eso, y esa es una de las primeras contradicciones que tenemos. Lo otro que representa, digamos, una frustración de las personas que ven la entrevista y que ven sus declaraciones, porque la frustración de las personas que ven esto es como él, de una forma banal, muy light o evasiva de la audiencia, de buscar en él un líder político estructurado que le haga una condena fuerte y directa al régimen, y lo que encontramos es como un tipo ambiguo, tibio, no pone el golpe sobre la mesa con lo que le pasó. Y todo esto, por supuesto, molesta, genera como indignación, frustración. La gente dice, pero a ti no te duele lo que te pasó, tú no se ve
ve tu rabia, no se ve que pasaste un momento malo. Y eso, por supuesto, es algo contradictorio. Esa incongruencia es la que alimenta la sospecha que tiene la audiencia, alimenta la frustración que tiene la audiencia, que se puede ver en la narrativa de la entrevista, que choca frontalmente con lo que nosotros sabemos que es una realidad de un presidio político en Cuba por razones obvias. Esta persona que ustedes están viendo aquí ahora, que es Mike Waltz, como ustedes ven, él tiene levantado el cartel este con la foto de Otero Alcántara, que de hecho lo menciona mi compatriota Arroz con Gris, de su cuenta de Instagram, que yo lo sigo, le he hecho algunos comentarios, y él fue uno de los primeros que publicó un video súper indignado y exponiendo su criterio, que lo encontré muy acertado. Este hombre, Mike Waltz, lo utiliza él para hacer una denuncia del presidio político en Cuba y de la dictadura en Cuba. Y ojo, porque aquí las cosas cambian. Ya el nombre de Otero Alcántara venía sonando por motivos los que fueran. Las cosas a veces no se planifican y una persona, por eventos de la vida, empieza a tomar cierta fama, y ya aquí las cosas cambian, porque cuando una persona en el ámbito político, un preso político, empieza a tomar fama y además tiene fama internacional, ya se convierte en un símbolo. Y entonces esto es diferente para el país. Ya no es una persona que tú puedes tratar como un preso. Este es un preso ahí normal, político que tenemos. No, hay que tener ya mucho cuidado, porque se convierte en un símbolo y eso puede traer consecuencias duras para la dictadura cubana. Aquí las cosas que empiezan a hacer ruido, que aquí es donde yo le empiezo a poner título a toda esta historia, la divido por capítulos, y entonces pongo aquí el volumen de producción y los materiales. Él habla de que él se dedicó, para trabajar y proteger su mente y todo esto, pues se dedicó a pintar así como un loco. Dijo, creo que tenía más de 5.000 pinturas y demás. Entonces, que un preso político en una cárcel de máxima seguridad, en este caso Guanajay, que se le permita acumular miles de lienzos y cartulinas y materiales de pintura y todo eso, es un caso inédito y rarísimo y poco común, lo que ya empieza a levantar alertas. Muchas personas se fueron por la teoría, no, él es un informante. Yo no creo eso. Al final voy a decir todo esto porque voy a llegar a mi conclusión. Y sabemos que para la inmensa mayoría de los presos políticos en Cuba, solamente el hecho de que tú tengas un lápiz, un papel, lo que sea, ya es un motivo de represalia contra ti, y te pueden meter en aislamiento y te pueden presionar mucho más todavía. Entonces, que él tenga toda esta facilidad y cantidad de privilegios excesivos es rarísimo y muy chocante. Y entonces empieza a levantar sospechas. Yo creo que la seguridad del Estado no solo le permitiera tener acceso a esto, sino que además le permitiera crear miles de obras, que hay que verlas, porque supongo yo que sea por la línea que él tiene, que es de criticar al gobierno. Pero ya el hecho de que la seguridad del Estado de Cuba le hubiese permitido tener todos estos materiales, pero además le hubiese permitido crear todas estas obras, y no solo eso, sino que lo describe él mismo, que hayan desplegado toda una logística para enrollar las obras y para trasladarlas, demuestra que contó con una burbuja de permiso absolutamente excepcional y que nunca se ha visto en la historia de Cuba y de un preso político. Lo otro que a mí me llamó muchísimo la atención es la supuesta capacidad que tiene Otero de poner condiciones a la seguridad del Estado, así como si fuera dos mafiosos negociando. Esto es algo también inédito, insólito, y que yo nunca lo había visto, y también genera una contradicción. Él, en un momento, cuando habla del momento de su salida, y él dice que si le proponían irse a España, él dijo que no. No, yo a España no me voy. Tiene que ser Estados Unidos, demostrando que yo tengo un poder sobre la seguridad del Estado que puedo hasta decidir a qué país me voy. Porque él dice, a mí me dijeron que no iba a poder caminar más por las calles de Cuba y que era el exilio.
Entonces él demuestra que tiene un poder de decir, ok, yo me voy a Estados Unidos, no hay otro lugar. Yo digo, ¿qué persona en Cuba, que viva en Cuba y que no esté preso, una persona normal, le dicen, mira, te vamos a sacar del país, te vas a poder ir a vivir a otro país, pero es el que sea, no sabemos cuál es? Cualquier cubano te dice, oye, para donde sea, Haití, Jamaica, el Congo, se van. Estoy hablando de una persona normal de la calle. Como un preso político que está en una cárcel donde su vida y su integridad física corren peligro, no va a querer salir simplemente porque el país que le pusieron es España. Esa no me la creo, está durísima. Si tú estás en un lugar donde tú sabes que a lo mejor mañana no amaneces, que amaneces en un matorral ahí con la boca llena de hormigas, o como él mismo dijo, yo a los 5 años no sé lo que va a pasar, capaz que me inventen algo. ¿Cómo tú vas a tener la capacidad de poner condiciones y de decir, no, a España yo no me voy, si no a Estados Unidos yo no me voy? Si usted está en un lugar que su vida corre peligro, que su integridad física corre peligro, usted se va a donde sea, y de ahí después ves cómo tú llegas a donde tú quieres. Él no es el primer preso político que le dicen te tienes que ir, y los otros casos que se han dado de presos políticos que les han dicho te tienes que ir a donde te mandemos y te fuiste, y no hay ninguna forma de reclamar ni de oponerte a eso. Lo otro es cuando él dice, no, yo sin mis pinturas no me voy. Por eso hablé de toda esta logística que montó la seguridad del Estado para enrollar las obras, trasladarle 5.000 horas. Oye, eso es un volumen gigantesco. No, yo, si ustedes no me dan todas mis horas, yo no me voy. Eso no es una amenaza para la seguridad del Estado. No, yo no me voy. La seguridad del Estado te da 2 palos en la cabeza, te monta un camión y te dice, oye, te vas con obra o sin obra. Entonces, hay 2 puntos en los que él demuestra que tiene una capacidad de negociación que realmente me parece rara, y son puntos que yo no veo que le generen una presión a la dictadura como para ceder ante sus peticiones. A ver, decir que un preso chantajeó a sus captores con la amenaza de no voy a salir de la celda si no cumplen con estos requisitos, creo que denotaría, no sé, que el poder absoluto que ejerce sobre la dictadura es grandísimo. Pero todo esto tiene una explicación que yo sé por qué fueron cediendo, y se ve como que él tiene una relación con la seguridad del Estado y con los dictadores que va apareciendo cada vez que él va narrando toda esta historia. Es como una película. El guión va haciendo que las personas se sientan como más cercanas. Se siente como que se van haciendo más amigos. Fíjense que al final él va a terminar en una casa en la playa. De estar en la cárcel, empieza con privilegios pequeños, un poquito de comida, tus amigos te traen comida, tus amigos te traen vitaminas, te dejamos hacer ejercicio, te damos materiales, tú empiezas a pintar, te resolvemos tu salida. Y no es que yo me quiero ir para Estados Unidos, para Estados Unidos. No, que tiene que ser con todas mis pinturas, pues te vas con todas tus pinturas. Cada vez él va sintiendo que tiene más el control de la situación, y eso por supuesto le va dando una relajación y una sensación de poder. Entonces, no, que las pinturas me tengo que llevar todas, no te preocupes, aquí ponemos al ejército cubano completo a enrollar pintura y que la trasladen y todo eso. Entonces, bueno, repito, el acceso regular a la alimentación, que estaban dentro de estos 3 títulos que yo puse, que es el volumen de producción y los materiales, la supuesta capacidad de imponer condiciones, y el acceso regular a la alimentación y a vitaminas y cosas especiales. Que aunque en las prisiones existe esta cosa de llevarte la bolsa, pues siempre sabemos que el nivel de alimentación que permite mantener esa masa muscular con la que él llega, y hacer ejercicio diario y consumir suplementos y todo eso, contrasta de manera dramática con la desnutrición, vamos a decirlo así, con la que se ha visto a otros presos, y con la falta de atención médica, pésima comida que normalmente hay en esos lugares, la falta de alimentación que sufre la gran mayoría de los otros presos políticos, y sobre todo los presos del 11 de julio, que hay más gente presa que están en condiciones paupérrimas e infrahumanas. Entonces, toda esa narrativa que él dice contrasta mucho con eso.
vamos a otros puntos. Aquí le puse yo la hipótesis del favoritismo o empaque del régimen. Hay muchas personas que critican la entrevista y señalan que Luis Manuel, por supuesto, disfrutó de beneficios, privilegios, que tuvo un trato preferencial, y que es verdad, lo dice él mismo, que se lo dio la seguridad del Estado para, supuestamente esto es para mantenerlo bajo control. Y esto yo creo que se nota cuando nosotros vamos viendo esta transición y esta evolución, donde él se va sintiendo cada vez con más poder, y como digo yo, se va sintiendo que hay una relación de él con la seguridad del Estado como más cercana, como si fueran no amigos, pero como yo digo, oye, yo soy un jefe de la mafia y este también, y tenemos cierto poder para negociar. Proyecta una falsa imagen de benevolencia de la dictadura cubana hacia el exterior. Es decir, al ellos ofrecerle todos estos privilegios, porque recuerden, por eso mencioné a Mike Waltz y la fama que ya tiene, de la que ya goza Otero Alcántara. Ya él se ha convertido en un personaje internacional que goza de fama y tiene visibilidad. Cuando el gobierno cubano le da todos estos beneficios, pues lo que hace es que proyecta una falsa imagen de benevolencia hacia el exterior. Y finalmente enviarlo al exilio con un discurso fragmentado que por supuesto le quita fuerza a él como figura política o como símbolo político. Porque ya él no se ve como un tipo que sufrió o que la pasó mal. Y entonces aquí vemos que sí, posiblemente, y es la teoría que yo creo, el Estado cubano, la dictadura cubana ha estado jugando a aprovecharlo a él como figura política, como punto famoso internacional, para mostrar una falsa benevolencia y un falso buen trato que derrumbe todo su discurso político contra la dictadura. Aquí entra lo que yo llamo que es la estrategia del desarme diseñado por el G2 cubano o por la seguridad del Estado y por la dictadura. La seguridad del Estado aplica enfoques psicológicos diferentes según el perfil de cada preso político, de cada opositor, y de cómo esta figura opositora está posicionada en el mundo. En el caso de figuras de alto perfil mediático internacional como es el régimen por supuesto suele evitar costos políticos como de convertirlo en un mártir, de que el tipo se les muera ahí adentro. Eso no puede pasar. Porque ya el tipo tiene tanta atención mediática que si en una huelga de hambre esta se muere, el compadre se convierte en un símbolo, se convierte en un mártir, y ahí la dictadura cubana pierde completamente todo. Por lo tanto, ese escenario no puede pasar. Entonces, como ellos no pueden permitir que esta persona se convierta en un símbolo, en un mártir, en su lugar aplican la técnica de la neutralización. Y eso es lo que le dicen: te voy a neutralizar y voy a romper todos tus argumentos. Y esto empieza permitiéndole ciertas libertades controladas, que es lo que vemos que pasa con este personaje. Dejan que llegue al exilio con una imagen sana, que no se ve un tipo que ha estado desgastado, que ha estado con desnutrición. Lo sacan en estos últimos 15 días, creo que fue que él dijo, para una casa en la playa, una casa supuestamente él estilo años 50, con todas las comodidades, piscina frente a la playa, que es una cosa, eso nunca se ha visto. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Él llega a Miami gordito, sonriente, hablando de haber estado en esta casa con la piscina, con los hijos, tomando whisky. Él dice que tomó cerveza, que comió, qué sé yo. Entonces, de esta forma, lo que se va a lograr es que sea la propia comunidad del exilio la que se encargue de desacreditarlo y canibalizarlo y aplastarlo. Eso es lo que yo creo que trató de hacer la seguridad del Estado. Había mencionado a Mike Waltz y la forma en que él utiliza a Otero Alcántara en la ONU como símbolo de la denuncia. Y aquí hay una cosa importante en política. En un movimiento político o de resistencia contra una dictadura, la herramienta más poderosa que tiene un líder es su autoridad moral y su intachabilidad simbólica. Eso es lo que crea su imagen.
Cuando un activista acepta ventajas que le son negadas al resto de los prisioneros, por muy justificada que él la sienta, es decir, en su fuero interno, como seguramente fue un mecanismo de defensa, lo que sea, él puede decir, no sé, esto es espacio para mi arte, como él dijo, esto es para que no rompieran mi mente y mi cuerpo, para yo irme lo más sano posible. Él puede poner todas las justificaciones que sea, pero por muy justificada que él sienta, rompe el principio de solidaridad con sus demás compañeros de celda, con sus demás compañeros del movimiento San Isidro, y les regala a la dictadura cubana el arma perfecta para desarmarlo. Aquí quiero decirte algo, Otero Alcántara. La dictadura cubana tiró el anzuelo y tu responsabilidad es morderlo o no. En este caso tú escogiste morderlo y es tu responsabilidad. Y lo que pasa aquí es que obviamente eso tiene consecuencias y es lo que tal vez él no pensó y debió de haberlo pensado. Yo no sé si él estaba consciente de lo que su figura representaba, pero supongo, no lo puedo decir, que tal vez si él estuvo preso 5 años y si él ve lo que está pasando, si él ve que lo están dejando ir y si él ve todo esto, además es un tipo que, aunque no es un artista de academia, es un tipo de pueblo y tiene inteligencia. Él, creo que inteligencia para poder determinar esto la debe tener. Yo creo que él sí debería saber cuál es su valor y su peso político como figura que representa la lucha de Cuba. Aquí yo pongo 3 títulos más al final, que es elegir la supervivencia personal sobre el símbolo. Por eso al principio de todo este análisis hablé de que cuando tú asumes esta responsabilidad no es como individuo, sino formas parte, en este caso del grupo San Isidro, y formas parte de algo que representa a algo más grande, en este caso a un país, a una idea. Entonces, elegir la supervivencia personal sobre el símbolo. Opositores históricos y figuras o presos políticos tradicionales, como podemos mencionar los plantados en Cuba y muchos otros que fueron mártires de huelga de hambre, entendían que cualquier concesión que les diera el carcelero, cualquier beneficio que les diera el dictador, era una trampa. Te estaban poniendo un anzuelo, como dije al principio. Sabían que aceptar el trato preferencial equivale a entregar lo único que tú tienes como arma. Equivale a entregar tu escudo. Y Otero Alcántara priorizó mantenerse sano, pintar y pasar sus últimos días en un entorno cómodo, con sus hijos, con su familia. Y si bien como ser humano es una decisión comprensible y es una decisión personal que nadie le puede negar, como figura pública y líder de un movimiento significó sacrificar su peso político. Repito la frase, te pusieron el anzuelo y tú lo mordiste. Tú eras una imagen política, tenías un peso político y tenías una credibilidad. Y aceptar todo esto que ellos te ofrecen significa sacrificar todo eso. Es decir, lo que tú hiciste muy inteligentemente al principio de todo, con Movimiento San Isidro y el día de la protesta, lo que tú inteligentemente hiciste con la cabeza, en esos últimos días los rompiste con los pies. Lo otro, el otro título que pongo es el costo de la narrativa en primera persona, que hablé por eso de que cuando uno está a este nivel, ya uno no es un ente individual, sino pasas a representar. Tu imagen representa a miles y millones de personas. Y lo más grave para su imagen no fue haber estado solamente en la casa con la piscina y con el whisky y la comida y todo esto, o haber recibido todos estos privilegios que recibió para pintar y todo eso, sino haber ido a contarlo de una forma tan
relax. Eso yo creo que es peor. Y sobre todo cuando tienes tu primera entrevista, digamos, seria, ¿no? Más elaborada, llegar a contar todo esto con una banalidad y con un aire tan light, creo que es un error gravísimo. Al no tener la lectura política de cómo podía resonar el relato que tú estabas haciendo en un pueblo que está golpeado por la miseria, que está golpeado por esa dictadura. Y en un exilio que estamos aquí en Miami, que hace años estamos exigiendo firmeza contra esa dictadura, el mismo discurso terminó validando la propaganda del régimen cubano sin que la seguridad del Estado tuviera que mover un solo dedo. Usted solito les hizo el trabajo. Ellos te pusieron el anzuelo y tú lo mordiste, pero facilito. Te lo comiste completo y les hiciste todo el trabajo de propaganda. Aquí el trabajo de la dictadura y de la seguridad del Estado fue quirúrgico contigo y funcionó, pero a la perfección. Ellos querían proyectar una imagen para la cual te utilizaron y usted caminó completo. Sin que te dieran los pasos, tú seguiste todos esos pasos uno a uno al pie de la letra. Y entonces aquí toco el éxito del diseño de la propaganda del G2. La inteligencia militar cubana conoce en detalle la psicología del exilio, sobre todo aquí en Miami, que es el exilio más fuerte. Allá nos conocen muy bien, conocen perfectamente cómo piensa el exilio aquí. Sabe con qué oposición está tratando. Entonces sabían que si torturaban a Luis Manuel, que si lo dejaban morir, se iba a convertir en un mártir. Se iba a convertir en un símbolo unificador de todo ese exilio cubano, que lo que iba a hacer era ganar más fuerza y ellos iban a perder más credibilidad. Entonces, en cambio, dándole los materiales, dándole el espacio para que hiciera ejercicio, dándole comida, dejando que se viera saludable, dándole una despedida con muchísimas comodidades, dándole su pasaje de avión, que se fuera no a España, a Miami. A ellos le convenía mucho más que él viniera para Miami y no para España. Sabían exactamente lo que iba a pasar cuando él llegara a Miami y empezara a hablar. La propia comunidad, todos nosotros, toda esta comunidad anticomunista, anticastrista y que estamos en contra de la dictadura cubana, sabían ellos que nos íbamos a encargar de cancelarlo y de destruirlo y de descalificarlo. Y además muchas personas iban a discutir de si él realmente era un preso político o si era un infiltrado. Yo no creo que sea un infiltrado, simplemente creo que él mismo, al tomar todas estas decisiones, destruyó el trabajo que se había hecho con años. Él mismo se autodescalificó y rompió su propia credibilidad ante nosotros. Para finalizar ya, quería hablar de el desarme de la narrativa diplomática en la ONU, que fue un punto que tocó en mi coterráneo Arroz con Gris, que de hecho estaba como muy enfadado por eso, porque él dijo cómo Mike Waltz ahora se va a parar frente a esa asamblea cuando tú eras la imagen de lo que él estaba denunciando y ahora pasa todo esto. Entonces, para la dictadura cubana, la reaparición de Luis Manuel es una victoria de propaganda invalorable. Es una victoria colosal en los términos de propaganda y comunicación. Porque ahora el régimen puede decir a los mismos foros internacionales, miren, el preso torturado, mírenlo aquí como está. Este preso torturado por la dictadura cubana que los Estados Unidos estaba acusando en Ginebra y en Nueva York, mírenlo cómo salió, haciendo ejercicio, habiendo pintado miles de cuadros en la cárcel y contando cómo tomaba cerveza, cómo tomaba whisky en una casa de verano ahí frente a la playa en Guanabo, qué sé yo. Eso es lo que va a decir Cuba ante la ONU y va a ser verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? El daño colateral para los presos que se quedaron.
Esto es quizás el impacto más destructivo que pueda tener todos estos eventos. Figuras como Michael Osorbo o los cientos o miles de jóvenes que están todavía presos del 11 de julio, que siguen ahí, que a lo mejor están en condiciones infrahumanas, tapiados, enfermos, sin atención médica. ¿Qué pasa? Al relativizar la severidad del presidio político con su experiencia personal, que es lo que yo digo, tú no puedes tomar esto de forma individual. Cuando tú describes de forma tan light todas estas concesiones y negociaciones que tú tuviste con el régimen, con la dictadura, si tú negociaste con la dictadura, y con la dictadura no se negocia, se lucha, no se negocian con los dictadores. Lo que hiciste fue, o lo que él hace, es restar toda la credibilidad internacional de las denuncias sobre las torturas y los maltratos que viene haciendo, en este caso, Mike Waltz. Pues lo que hace es destruir la credibilidad de todo eso. Por eso Arroz con Gris decía, ¿con qué cara ahora él se va a parar frente a la asamblea? Estamos diciendo, tú eres el símbolo con el cual se estaba denunciando que Cuba es una dictadura y que hay presos políticos y que hay violación a los derechos humanos. Y usted colaboró a destrozar toda esa narrativa y todas esas denuncias. Por lo tanto, finalizo con lo que yo llamo el costo de la irresponsabilidad simbólica. Al aceptar ser el estandarte de la libertad de Cuba ante el mundo, se asume una responsabilidad de tamaño colosal y gigantesca. Si en lugar de sostener ese peso con el rigor político que eso lleva, porque si usted se mete en todos estos temas políticos, supongo que es porque tenía claro el rigor político y la sobriedad que todo esto lleva. Cuando la persona sucumbe a las comodidades ofrecidas por la dictadura, y luego no es solo que sucumbes a las comodidades que te ofrece la dictadura, sino que lo narras con tanto desenfado, lo narras con tanta tranquilidad, con tanta relajación, lo que haces es desmantelar en cuestión de horas todo el trabajo diplomático, todo el trabajo mediático y todas las denuncias que dependían de tu figura como preso político. Usted lamentablemente mordió el anzuelo y ayudó a que la dictadura cubana hiciera un trabajo de propaganda donde ellos salían beneficiados y donde destruían toda la narrativa y toda la verdad de lo que representaba tu imagen. Has ayudado a que Cuba oculte una vez más su dictadura, a que Cuba oculte una vez más su violación a los derechos humanos. Y todo lo que hiciste en un principio con la cabeza, lo rompiste ahora con los pies. Lamentablemente, esto ha ocurrido y tú no representas una figura en este momento significativa para el exilio cubano, ni eres alguien que creo que pueda aportar algo positivo a la causa cubana. Porque lo que habías logrado en semanas y aquí en horas lo destrozaste. Ese es mi análisis de todo esto y he tratado de hacerlo desde un punto de vista más intelectual, más psicológico, político, donde no me comiera la rabia y la desesperación, sino tratando de expresar con puntos, desde un análisis más profundo, todo lo que esto significa para la causa cubana. Sé que es un video bastante largo, pero la situación lo ameritaba y es así, no había otra forma de analizar todo esto que había pasado. Lamentablemente es una victoria para la dictadura cubana la liberación de este muchacho, y lamentablemente él no tuvo la madurez política para poder ver esto que le estaba montando y cayó fácilmente, ayudando a que esa lacra salga invicta una vez más en una jugada como esta. Si vieron el video hasta acá, pues muchas gracias. El que quiera hacer un comentario, si cree que estoy equivocado en algo, si cree que estoy acertado, pero bueno, es mi opinión y traté de hacerla lo más sincera posible. Eso es todo.